Estamos de regreso a estos tiempos violentos. Comenzamos nuestro segundo bloque ya con nuestros invitados, luego de conversar con Rona Ries, que es la autora de este libro, del Tren de Aragua, y que va a estar además presente en el Festival Más Zipper. 10 segundos para nuestros entrevistados de esta noche. Respecto de esta conversación que tuvimos con Rona Ries, que respecto del crimen organizado, respecto a lo que está pasando en nuestro país en la materia. Comenzando con el senador de la República, Manuel José Sandón, que nos acompaña. Senador, buenas noches. Buenas noches. Impresionante lo que dijo la periodista, para reflexionar y que conversemos después cómo lo vamos a hacer con la corrupción en nuestras cárceles. De ahí se está manejando en Chile el crimen organizado. Desde ahí se está manejando el crimen organizado en nuestro país, desde las cárceles. La misma foto que sacaba Rona respecto de Venezuela y Tocorón. ¿Qué piensa de todo esto Juan Carlos González, secretario nacional de Evópoli, que nos acompaña esta noche? Juan Carlos, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Lo hemos dicho en programas anteriores. Esta es una de las verdaderas amenazas a la democracia. El crimen organizado, la corrupción, cómo toma todo, lo corroe y lo echa a perder. Tenemos que tener mucho cuidado y organizarnos. Perfecto, Juan Carlos. Bienvenido al programa. Nos acompaña también la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri. Diputada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. 10 segundos para usted. Muy buenas noches. Totalmente de acuerdo que esto hay que abordarlo de manera colectiva internacionalmente. Y por otro lado, la situación crítica, la situación de hacinamiento en las cárceles es un espacio propicio para que esto se genere. Entonces, también importante atacar ese problema de fondo. Ya. Tiempo, diputada, muy bien. Y nos acompaña, hace mucho tiempo que no venía, lo echábamos de menos, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. Muy buenas noches, diputado, gusto verlo. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Y tú? Ya, 10 segundos para usted. El crimen organizado tiene una característica que es el dinero, y el dinero puede corromper hasta los cimientos en nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Nuestro sistema no está preparado para esto, y si la política no se pone de acuerdo de manera eficiente y conjunta, podemos vernos enfrentados al fin de la democracia. Nos podemos ver enfrentados al fin de la democracia. Parece que el panorama o el diagnóstico, como dirían los médicos, es bastante transversal. Hoy día la institucionalidad, así como la tenemos, ¿resiste o hay que empezar a pensar rápidamente en lo que se está conversando ya? Una fiscalía supraterritorial y otras derivadas. Senador. Mira, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad y estamos trabajando este tema firme. Se ha avanzado mucho y la famosa fiscalía supraterritorial, todo es importantísimo. Pero si no somos capaces de ponerle el cascabel al gato a Gendarmería de Chile, transformarlo en una institución jerarquizada, no deliberante, sin sindicatos con armas, etcétera, y no paramos la corrupción, todo lo que hagamos en el combate a la delincuencia está muerto. Es impresionante cómo las cárceles están controladas por la corrupción interna. Ojo, interna, no estoy hablando, porque el hacinamiento es verdad, es importante, es grave, sí, los derechos humanos, sí, pero aquí estamos hablando de la corrupción institucional, de esa relación que existe. Por ejemplo, ¿por qué hay celulares en las cárceles? Si está prohibido usar celulares, sí. ¿Quién entra a eso? ¿Cómo? Mira, Tren de Aragua, en la cárcel de máxima seguridad de Chile, ¿ya? Hay creo que 39 reos que están con aislamiento total, de los cuales hay, no sé si son 13 del Tren de Aragua. Tú sabes que fueron trasladados de una cárcel a la de máxima seguridad. En esa cárcel estaban en un módulo de baja peligrosidad. Los del Tren de Aragua. ¿Qué significa eso? Corrupción, pues. Ellos pagaron por estar ahí. Y estaba el Tren de Aragua con primerizos. No sé si esto es una brutalidad. Por lo tanto, insisto, y ojalá el presidente de la República se la juegue y diga, ¿sabéis qué más? Aquí hay que transformar Gendarmería de una vez por todas. Intervenirla. Intervenir Gendarmería, un punto clave que señala el senador Osandón. Juan Carlos, si tú tuvieras que elegir un punto urgente a atacar para defender el país del crimen organizado, ¿cuál sería? Inteligencia, por lejos. Yo creo que hay un gran retroceso en inteligencia. Yo creo que los casos de corrupción que hubo en los institutos armados hace unos años atrás afectaron particularmente el desarrollo de la inteligencia. Claro, fue desmantelada la inteligencia. Claro, es decir, eran gastos reservados para esas labores que se ocuparon para otras cosas. Eso es muy necesario, hacerlo crecer. Hay sistemas, ¿y cuál sería esa hay propuesta de inteligencia suya? Porque, ¿dónde atacamos inteligencia? ¿En Carabineros, en la PDI, en la ANI? En todo. En la Armada es la policía del mar. Ahí vimos que no hay un escáner en San Antonio, ¿no es cierto?, para controlar los containers. Hay un montón de tareas de información
infiltración que hay que hacer con mucha seguridad, con muchos sistemas, con capacitación y compartiendo también los distintos órganos. Cada rama, por ejemplo, de la Fuerza Armada tiene su organismo de inteligencia. Exactamente. Pero a veces les cuesta compartir entre ellos la información. No comparten, Es decir, no se comparten, de hecho. Entonces, ya nuestra legislación, a pesar que se modernizó hace no mucho y salió un reglamento por ahí por el 2018, la verdad es que todavía ya se quedó fuera porque el crimen organizado, como dijo el diputado Víctor, nadie estaba preparado Entonces, para esto. usted me dice inteligencia, senador Sandón me dice, ojo, gendarmería. Oye, ¿Qué me dice usted, diputada? Gendarmería y aduanas. Y aduana, ya, ok. Porque porque Juan Carlos habló de el escáner. Sí. El escáner pertenece a aduanas. Aduana, Sí. exactamente, los puertos, muy importante. Que es Diputada una, Muri. que es una policía. Yo coincido en la mirada de que aquí la inteligencia es clave. Y cuando hablamos de inteligencia tiene que ver con seguir la ruta del dinero, con que conversen los diferentes sistemas de inteligencia, porque tenemos la información parcelada, fraccionada, que no nos permite ser eficiente en ese sentido. Pero este es un problema multifactorial que no se puede simplificar ni siquiera solo a decir es solo inteligencia. Porque cuando pensamos, por ejemplo, la situación de las cárceles, en que hoy día están sobrepobladas, en que tenemos verdaderas escuelas del crimen dentro de las cárceles, en que la rehabilitación es una utopía, no existe, nadie se rehabilita en las cárceles chilenas ni en las cárceles de Latinoamérica en general. Entonces, tenemos todo el caldo de cultivo, el escenario perfecto para que esto ocurra. Gendarmería, se ha mencionado Gendarmería. Por supuesto, si tenemos además en situaciones que ellos terminan estando a veces tan presos como los presos, en situaciones súper complejas. A mí me ha tocado relacionarme harto con Gendarmería, conocer su realidad de hace muchos años. También tienen problemas como gremio, ¿cierto?, de remuneración. Entonces, cuando tenemos fragilizado a quienes están a cargo de la seguridad de los que están privados de libertad, las posibilidades de corrupción son inmensas. Y tenemos corrupción en PDI, en Carabineros, en Gendarmería, en relación a crímenes de narcotráfico. Hoy día salió la noticia de Vamos a conversar en dos instantes. PDI también vinculados a temas de tráfico. Entonces aquí tenemos todos los estamentos del Estado permeables a la corrupción. Y aquí yo quiero terminar con esto. Esto no se puede solucionar, no es una solución simple, son muchos los factores. Pero vuelvo a un punto en el cual yo he hablado, insistido muchísimo, y no es solo que venga del sector que yo represento ideológicamente, esto ahí desde la derecha también se ha analizado, se ha escrito mucho al respecto. Mientras no se decida al menos comenzar a arrebatar uno de los grandes negocios hoy día del crimen organizado, que es el narcotráfico, este esfuerzo no va a ser del todo exitoso. Y es una realidad que han enfrentado países, ¿cierto?, más adelantados en este tema como nosotros, porque lo han tenido. Incluso hoy día vemos en Colombia el debate en ese sentido, en México, porque en el fondo asumen que si no arrebatan ese mercado, al menos no pueden empezar a controlar una de las operaciones importantes que generan recursos para el crimen organizado. Y termino con esto. Recordemos lo que nos dijo Álvaro Briones y Francisco Cuncille. $1 millón diarios invierten los chilenos en comprar drogas ilícitas, 80% cannabis, por ejemplo. Entonces, estamos ingresando $1 millón diarios frescos al crimen organizado. ¿Cómo nos podemos extrañar de su poder de fuego, de organización? Entonces aquí son muchos los aspectos que hay que mirar si queremos enfrentar esto seriamente, desprejuiciadamente y con la información que tenemos al siglo XXI. Punto importante plantea la diputada Gasmuri. Ahora, diputado Inter, una de las frases, ¿cierto?, que el presidente Boric acuñó cuando se habló de agenda de seguridad era, por ejemplo, a partir de lo que usted me decía recién, de la ruta del dinero, era perseguir la ruta del dinero. Sí. Para que exista corrupción tiene que haber alguien que esté dispuesto a echarse un billete por sí. La diputada Gasmuri dice algo que es fundamental y creo que tenemos que continuar esa Ahí está la conversación. clave. La pelea entre el Estado y el crimen organizado es una pelea de plata. Es una pelea en que estamos disputando al soldado, nosotros tratando de darle oportunidades, educación, qué sé yo, una vida mejor, y el narco diciendo yo te voy a dar una vida mejor pagándote esto. Y luego esa misma competencia, ¿cierto?, se puede trasladar hacia un policía, hacia un juez, hacia un político, que es donde empieza ya el cáncer a hacer metástasis y a ramificarse. Y yo ahí quería mencionar 3 aspectos que creo que son clave. A ver. Sumándome a las palabras de la diputada Gasmuri sobre el dinero que se les puede cortar. El primero sobre el sistema político. Yo no creo que lo que voy a decir ahora sea lo más importante y urgente, pero sí lo que nos atañe a los que estamos acá. En el debate sobre la ley Nadine Retamal y en el debate sobre la ley de usurpaciones, yo vi un debate de juegos de palabras y de trampas entre izquierdas y derechas que me pareció muy poco propicio o muy poco a la altura de un país que se está preparando para evitar la llegada al narcotráfico. Voy a poner un ejemplo de qué es lo que quiero denunciar. Cuando uno decía, mire, ¿sabe qué? Efectivamente a Carabineros hay que dotarlo de las condiciones para poder hacer su trabajo de manera correcta, y te ponían en esta situación excesiva en donde Carabineros podía, de acuerdo a la ley, y uno no está acusando a Carabineros, sino que está acusando la redacción de la ley, podía finalmente matar a alguien
impunemente, luego eso se terminó medio arreglando, te decían, entonces tú estás desconfiando de Carabineros. Y yo decía, a ver, todos los códigos penales de todos los países del mundo prohíben el homicidio. Entonces significa que todos los códigos penales desconfían de la ciudadanía. Por supuesto, lo que uno tiene que hacer en la ley es dar marco de acción y también límites de acción. Lo mismo pasó en la ley de usurpaciones, donde algunas personas de derecha, yo lo reconozco, dijeron, ¿saben qué? Paremos. Es entretenido esto de poner en jaque al gobierno para acusarlo de que está del lado de los delincuentes, que el gobierno es poco menos que cómplice del Tren de Aragua, pero no podemos generar un mercado de sicariato en la ley porque nos va a traer condiciones negativas. Y dos aspectos solo para enunciarlo que no se han dicho. El comercio ambulante es un problema gravísimo porque es un lugar donde el narcotráfico y el crimen pueden ejercer soberanía territorial. Y lo mismo con nuestra crisis de vivienda, que nuestra crisis de vivienda genera campamentos en donde el narcotráfico logra ejercer soberanía territorial. Ok, escuchaba atentamente al diputado Vinter y el senador Osandón levanta la mano y dice, no, aquí quiero rebatir. Senador, lo escuchamos. Mira, en la esencia de lo que dijo el diputado Vinter, él tiene razón. Si el problema es otro, el problema son los datos concretos que hoy día existen. Él dijo, por la crisis habitacional estamos llenos de campamentos. Eso es mentira. Estamos llenos de campamentos porque aquí hay un libertinaje a tomarse el terreno que queráis y no pasa nada. Entonces, esto se empezó a fomentar porque no es que hoy día tengamos un déficit más grande, porque se ha desarrollado, pero a mí me tocó como alcalde. La proliferación de campamentos es porque da lo mismo tomarse un terreno, teníais 12 horas, si no te sacaban, ¿qué hay ahí? Perdón, y después llegaba... Pero la proliferación de campamentos en Chile lleva por lo menos 15 años. La gente vive en un campamento vive en campamento por gusto. A ver, vamos conversando. Pero si es súper fácil, te quiero decir que hoy día hay un negocio de un crimen organizado. Yo tengo un poquito más de experiencia en terreno, me tocó el Cardenal, yo fui el que radiqué con Jaime Rainé, el Carlos Oviedo, que estaba en un basural, conozco muy bien los campamentos, pero hoy día hay un grupo de personas, se tomó un terreno, tenía 12 horas para que no te pudieran sacar, y empezaba a lotear y vendía en 500.000 pesos cada terreno. Ahí hay un crimen organizado, pero ese campamento ya tiene una lógica completamente distinta a la del otro, porque la persona que pagaba 500.000 pesos se sentía que era propietario y lo estaban estafando. Y lo otro, que en la ley Naín Retamal, nosotros jamás hablamos y creímos que era que en el fondo un carabinero pudiera matar a alguien. Pero sí que pudiera usar el arma porque es el uso de la fuerza, que ahí es donde se oponían. ¿Y por qué se oponían? Porque un carabinero, ¿por qué no pasaba nada? ¿Por qué los carabineros al final no los pescaba nadie? Porque el carabinero que sacaba su arma terminaba procesado automáticamente. Hoy día no. Hoy día se dio vuelta el tema de la fuerza. Y en eso la izquierda dura estaba toda en contra. Más o menos dice Vinter, no. No, dos cosas. Sí. Yo reconozco un punto que tiene razón el senador Sandón respecto a que hoy en día hay campamentos y campamentos. Ya hay distintos tipos de campamentos. No es distinto. Pero desconocer que una crisis habitacional tiene que ver con la proliferación de campamentos es absurdo. Nadie vive en campamentos por gusto y evidentemente que, excepto casos muy determinados que son estas tomas VIP, que son segundas viviendas, etcétera, pero son determinados. La gran crisis de campamentos y de tomas de terreno en Chile que hay hoy en día, sobre todo en el norte del país, sí tiene que ver con que la gente no tiene otro lugar donde vivir más digno. Está la inmigración desmedida, ¿no es cierto? Pero y eso además, es parte de la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? Muchas personas que vivían varias familias en un mismo recinto, por el hecho de estar encerradas, hubo gente que prefirió terminar ese encierro y partir a una toma a vivir con un poco más de espacio. Y el incentivo... Son distintos elementos. Pero todos esos son problemas de vivienda, perdón. Pero esos son problemas de vivienda. Sí, todos esos son problemas de vivienda. Me parece que desconocer esto arrastrado por décadas. Y evidentemente, si hay inescrupulosos que hacen negocio, como lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Eso existe, pero eso no tiene nada que ver con la situación real de las ciudadanas y ciudadanos que hoy día no tienen vivienda y que eso es lo que explica los campamentos. Entonces, tenemos que ser un poquito más... Yo creo que hay una explicación distinta, yo creo que hay un incentivo perverso. Perdón, por ejemplo, el senado para que no me interrumpan, ¿ya? Gracias. Entonces, cuando hablamos también del factor de la inmigración, bueno, eso también genera un problema de vivienda real. Entonces, todo lo que aquí se ha mencionado sí tiene que ver con un problema de vivienda real. Que haya delincuentes que se aprovechan de esto, ese es otro problema. Pero no podemos desconocer que en nuestro país tenemos un problema de vivienda y que tiene que ver con la inequidad estructural, con la desigualdad en nuestro país. Ahí está el gran desafío que asumió el presidente Boric de y con el acaparamiento del mercado de vivienda. Exactamente, con todo lo que... Senador Sandón, ¿quería replicar algo? Terminamos con usted porque quiero cambiar. Es que yo no es que esté desconociendo que exista una crisis, porque llevamos años y siempre ha sido una crisis habitacional, pero el tema es otro. Muchas de las personas
que hoy día van a un campamento es porque lo ven que es la opción más rápida de tener su subsidio. Hoy día normalmente por muchos años en Chile han privilegiado a los que van a un campamento contra el que está igualmente hacinado en la casa de sus padres, en la casa de su hermano, que cumple con la ley, pero le dan el cupo al que se toma un terreno para poder solucionar un problema. Entonces hay un incentivo perverso. Y fíjate que yo creo que es de los pocos países en el mundo. El otro día, hace una semana, o sea, un mes atrás estuve en Arica. La mitad de Arica está tomado. Los terrenos fiscales tomados. Este es el único país en el mundo que tú puedes entrar como ilegal o no ilegal o como quieras a un país que eres migrante y te tomas un terreno fiscal y te ofrecen subsidio, hombre. Sí, vamos a dejar esta conversación casi que para un programa completo, Sí. pero Me ofrezco- hay muchísimo más para venir. Viste, está anotado para ese día. Pero hay mucho más en la pauta y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, la imagen del día. Mira lo que se encontró ese funcionario de la PDI. Nada más y nada menos que un lanzacohetes. ¿Dónde? Una pipa. No es una pipa, diputado Winter, es un lanzacohete. Eso es armamento del Ejército de Chile. Y esto es una noticia que decanta en el siguiente titular. Mire. Agente revelador de la Policía de Investigaciones, aquí, felicitaciones a la PDI, muy bien la pega, incauta 3 lanzacohetes del Ejército que se vendían a través de redes sociales. Hay 4 militares, hay 4 funcionarios del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en rigor, detenidos. Uno de ellos es un teniente. Es una persona que se formó en la escuela militar. Está detenido, ¿por qué? Por sustraer de un destacamento del Ejército en el sector norte de la región metropolitana este tipo de armamento. Este tipo de armamento es un lanzacohetes que es para derribar detener un tanque. Sí. Es capaz de, lo decía un experto en la mañana, es capaz de atravesar 50 centímetros de blindaje. Es un armamento de guerra. Esto está prohibido en cualquier parte y funcionarios activos de las Fuerzas Armadas lo vendían en redes sociales. Es la verdad increíble. Castigo increíble. máximo. Esto es de verdad la cueca en pelota. Pero es que esto ¿Qué? muestra lo que estamos hablando. Exacto. Esto Y ahí lo muestra- vinculo con lo del crimen organizado. Pero por Diputado, supuesto, con usted. uno aquí estamos viendo cómo el crimen organizado tiene la capacidad de ir corrompiendo todos los estamentos, ¿cierto? Aquí en este caso las policías, y realmente es muy preocupante. Ahora, también hay que mirar la situación estructural de por qué aquello ocurre. Esto es gravísimo, las mayores sanciones, pero evidentemente si esto está ocurriendo es que hay una red más grande operando, si esto es muy serio. Estamos hablando de armamento de guerra y personas que tienen cargos importantes dentro de la institución. Creo que esto amerita una investigación exhaustiva, porque esto nos da cuenta también cuando nos preguntamos de dónde salen los elementos, ¿cierto? Incluso en los ataques violentos, ¿dónde salen los armamentos? Bueno, aquí están. ¿Y la El desfachatez? narcotráfico, ustedes han visto. Vender por Nosotros en red. el distrito, y usted lo sabe, senador, en el distrito escuchamos balazos, ¿cierto? Balaceras todas las noches. Uno dice, ¿de dónde sacan? Bueno, esos salen de las propias armas del ejército, y eso es impresentable. Y ¿sabe lo que a mí me preocupa? Que estas noticias nos escandalizan, pasan 2 días y se olvidan, no otra, pasa y viene nada otra. más. Bueno, hemos tenido robos de armamento en lugares del Ejército, ¿cierto? Hemos tenido gente que llama por teléfono y, oye, el jefe dijo que le pasa tal cosa y se llevan armas. Pero de esta categoría, senador, yo la verdad Pero no tengo mira, recuerdo. pero por eso, porque la diputada Gasmuri habló de un tema general que multisistémico. Tiene toda la razón. Si esto no lo hacemos trabajar todo interagencial e interoperacionalmente, estamos muertos. Pero hay que partir con cosas concretas. Indistintamente de todo, porque si no, nunca termina. Y yo creo que un golpe al narcotráfico y al crimen organizado es la intervención de Gendarmería y la transformación de Gendarmería. Eso hay que partir. También el tema de cómo potenciar la policía marítima y la aduana. la aduana. Fíjate que estamos en la ley de inteligencia, estoy de acuerdo, pero tú puedes hacer todo eso, pero si todos terminan en la cárcel, que tú sabes cómo le llaman a la cárcel, ellos hablan que van a la playa. O sea, tienen mejores condiciones que a veces de conexión para afuera. Entonces, yo creo que de alguna manera también tenemos que tener castigos ejemplarizadores. Por ejemplo, mira. Pero, a propósito de castigo, perdón, para volver al tema que nos convoca, porque Sí. el Ejército emite un comunicado y no da de baja a los funcionarios. Es que tiene que investigar primero. Po. O Chuta, tiene- pero- No, pero o también- sea, no, o sea. no, es que mira, me parece súper razonable. Yo creo que no solo tienen que darlos de baja, tienen que meterlos presos, pero hay que investigar. Tú no puedes condenar anticipadamente porque a lo mejor... Pero dar de baja no es condenar. Es una No, medida pero interna. es que yo de creo que las institución. dos cosas tienen que hacer. Dar de baja y juzgarlo, llevarlo Al tribunal. al tribunal para que se vaya preso. Pero eso no hay que apurarse en el tema mediático que sea un día o 2 días. Lo importante es que se haga y que sea ejemplarizador. Pero fíjate lo siguiente, en el fondo, en Chile
todos se oponen a una cuestión que parece tontera, pero sería muy importante, que todos los presos en Chile usaran el mismo uniforme como lo hacen los gringos, por ejemplo. Sí. Fíjate que hay un gran problema en las cárceles de estatus. Claro, Y hay que anda gente- mejor vestido. No, y ese manda y tiene empleados y la mafia que hay ahí es tremenda. Eso es una cosa. Segundo, ver cómo integrar en la red de policía, inteligencia y todos a Gendarmería. Hoy día Gendarmería no lo pesca nadie porque como es un servicio público, resulta que ellos trabajan con los presos y con los familiares de presos. Miren, Tren de Aragua, en la cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad de Chile, creo que hay 13 o 14 señores del Tren de Aragua adentro. Ustedes saben que lo iban a visitar migrantes indocumentados. Tú sabes la información. En cualquier país del mundo esa persona toca el timbre en la cárcel, demuestra que es indocumentada, que va a ver a una persona en la cárcel de Aragua, lo pescan inmediatamente. Sí, lo conversamos esta semana en el Aquí un programa. juez trató de obligar a la alcaide, que es una mujer, una gran coronel que ha sido súper firme, y dijo, a esta cárcel no entra nadie indocumentado. Si a mí lo que me extraña es que ese indocumentado que fue a ver a un dirigente del Tren de Aragua no sea detenido, pues. Si está ilegal en Chile. Séptimo juzgado de garantía. Después la Corte de Apelaciones suspendió las visitas. Hasta el Pero te momento fijas, no pueden entrar. ¿Sí? fue a ver a además, un, ¿cuál es la señal que tiene se alguna entrega? relación con una persona. Si yo voy a ver a un tipo que es un capo de la mafia, Sí. pues yo no lo voy a ver porque soy San Juan Bautista. Po. Diputado Winter, y después voy con Juan Carlos. ¿Qué le parece esta noticia que estamos conociendo de estos A funcionarios? ver, yo pondría el foco principalmente más que en el tipo del lanzacohete, en el teniente que se lo vendió. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Obvio. Porque no se trata de tener animadversión contra nadie, sino que yo en el preso no confío, por eso lo tengo preso como Estado. Pero en el otro no solamente confío, sino que le estoy depositando las armas de la nación para que él se haga cargo. A esto es lo que yo le llamo cuando la metástasis y el dinero se te empieza a meter dentro del Estado y ya no puedes combatir el crimen organizado porque el Estado que tiene que organizarse para combatirlo lo tiene sucio, contaminado, etc. Entonces, yo ahí quiero hacer un punto. El senador Insulza, años atrás, siendo ministro, dijo que durante mucho tiempo dejaron que el ejército se mande solo. Lo dijo a propósito de los casos Milico Gate, Paco Gate, etcétera, donde las cifras eran bien importantes. Y yo creo que es muy importante que volvamos a poner cierta supervigilancia y no se trata de desconfianza, porque también, por ejemplo, creo que hay que redoblar, esto lo pongo como ejemplo, para que vean que no es una desconfianza especial, creo que hay que redoblar la vigilancia del financiamiento de las campañas políticas. Porque en el momento en que tú puedes comprar un teniente para que te venda un lanzacohete, ¿a cuánto estás de comprar un juez? ¿A cuánto estás de comprar la legislación? ¿A cuánto estás de comprar? Es simplemente un tema de cifras, Sí. simplemente un tema de números. En este caso en particular, Digo, raro el fenómeno porque, digo lo de la política, no porque yo creo que ese sea el tema fundamental, Sí, ok. sino para explicarle Pero- a los militares que me están Para viendo. eso- aquí- pero para aquí- eso cuando piden a las fundaciones, para- a las perdón, pero para ser preciso en la información. En es esta para historia en explicarle al particular- militar que me está Oiga, viendo que no tengo un problema con los militares en particular, pero en este sino caso que en el hecho de que particular, ellos tengan diputado, armas hace que tengamos que tener una vigilancia En especial. este caso en particular, diputado Winter, no es que alguien haya cooptado al militar para que le vendiera un arma, sino que ellos inventaron una pyme y se robaron cosas del cuartel y lo publicaron en redes sociales. Insólito. Si el agente encubierto de la PDI los contacta y se juntan para hacer la transacción. A través de Facebook vendieron las armas. O sea, una cuestión que esta Caga- gente, como dicen en esta el campo, no solo- caen algas los no solo es compadres. corrupta, sino que además es imbécil. Es un imbécil. Sí, bueno, Juan Carlos, me gustaría escuchar tu opinión porque la verdad es que a mí me sorprende un lanzacohete y el resto del armamento y todo, pero además que haya habido un teniente del ejército. Bueno, la pregunta es por qué la gente llega a estas cosas. Y es que en nuestro país se han perdido todos los valores. Esto es, al final, una cuestión de codicia, ¿ya? Es una persona que tiene un empleo público, bien remunerado, con otras personas, pero tiene que terminar vendiendo el arma que le pasan para cumplir su función. Y eso es codicia. Vimos un señor que ha ganado un montón de plata vendiendo agua en los camiones de aljibe y no quiere pagar los impuestos, ¿no? Vimos en el caso Chang un montón de gente que no lo quiere demandar porque la plata que tiene metida en el caso Chang, como ofrecía 20% de interés, finalmente lo hacían, que lo que se habían robado, además quería que le diera 20% de interés. Entonces, la verdad es que todas estas cosas revelan el estado moral de nuestro país. Sí. Finalmente, por ejemplo, cuando fueron los retiros de los impuestos, ¿cuánto papá se le tuvieron que incautar de esa manera las pensiones que no pagaban? Ah, Y los eran papitos corazón. millones de dólares en pensiones no pagadas.
Eso revela en realidad un estado de decadencia absoluta. Cuando pasan todas estas cosas de corrupción, y además con una impunidad brutal. ¿Sí? Ese es el otro problema. ¿Qué va a hacer aquí el Poder Judicial con este caso? Quisiera saber, cuando hemos visto que se liberan las listas de testigos protegidos, cuando se autoriza la visita de los indocumentados, cuando se producen tantas gallos que pillan en la calle, tienen 20 órdenes de detención previa, quiero ver cómo va a actuar esto. No sé si es justicia militar, justicia penal normal, habrá que verlo, pero en concreto, estas personas tienen que responder y eso tiene que ser rápido y ejemplarizador. Lo que muestra este titular no puede ocurrir, así de sencillo, porque además afecta nuestras capacidades de defensa. Un lanzacohetes menos es disminuir nuestras capacidades de defensa, que ya están bien afectadas con el hecho de que le cortaron el presupuesto para este año. Y una reflexión final, antes de cambiar, también revisar cuando se estigmatiza muchísimo al cabro, no sé, de la población. No, el cabro de la población trabaja para el narco porque quiere zapatillas. El cabro de la población trabaja para el narco porque después quiere tener una moto, un auto. Todos quieren tener auto. Todos quieren tener algo, incluso un teniente del ejército, que es capaz de robarse un lanzacohete y venderlo en redes sociales. Esto no es solo de la población. Cambiemos de tema 180 grados. Vamos a otro tema, que tiene que ver con salud. Mire, vamos al titular. Ministerio de Salud posterga sofisticado acuerdo con Corea del Sur para la gestión de las listas de espera. Y además habla de los 26.571 pacientes que murieron en 8 meses, que son las personas fallecidas aquí en nuestro país en lista de espera. El año pasado fallecieron 40.001 personas en lista de espera. Y resulta que hay todo un programa que se ha venido trabajando con tiempo con Sur Corea. Sur Corea ha decidido ayudar a Chile, así como ha ayudado a otros 80 países, para ayudarnos a la gestión de las listas de espera, ¿cierto? Y mejorar rápidamente las listas de espera. Pues bien, en 2 semanas más venía una comitiva surcoreana a Chile, a un seminario. Y desde el Ministerio de Salud mandaron un mail, una carta, diciendo, no, por favor, no vengan, tenemos otras cosas que hacer, tenemos muchas veces que organizar, no estamos listos. Hay molestia en Surcorea. Y además, seguimos esperando en la lista de espera. Tenemos declaraciones. Lamentablemente, la decisión de postergar el convenio entre Chile y Corea para el manejo de listas de espera impacta a otra área que es muy importante, y que es que el Ministerio de Energía estaría planificando tener un convenio de similares características para transferir conocimiento y tecnología referente al hidrógeno verde. Y este proyecto que está promoviendo el Ministerio de Energía con la República de Corea igualmente podría haberse afectado si es que el Ministerio de Salud no diera continuidad a este referente a listas de espera. Y ahí está el diputado Tomás Lago Marcino, que habla de un otro convenio con el Ministerio de Energía, que es posterior y que se podría haber afectado a partir de este desaguisado en salud. Ahora, el diputado Tomás Lago Marcino era el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y fue quien inició las tratativas para que esto se hiciese realidad y que hoy día se está viendo en pausa. Diputada Gasmori, usted es la actual presidenta de la Comisión de Salud. ¿Qué le parece esto que estamos viendo por parte la verdad es que hoy día estamos con hartos temas en salud súper relevantes. Está el lunes se retoma la discusión del presupuesto de salud, que está muy álgido, ustedes saben. Está el tema de los 6.300 funcionarios despedidos. Hay muchas cosas cursando. Entonces, la verdad, y lo reconozco, esta información yo ni siquiera la conocía, pero me parece que es sacar el foco de lo que estamos hoy día centrados. Desconozco, no podría dar, porque la verdad es que sí, somos compañeros de comisión, pero no tengo mayores antecedentes de aquello. Y creo que si se ha postergado algo en un par de semanas, tiene que ver con la pertinencia de lo que está ocurriendo hoy día, en que estamos viendo ley corta de ISAPRE, en que estamos viendo el presupuesto de salud, o sea, temas realmente relevantes, en que se está presentando recién, el martes pasado se presentó en el Senado por Martorell el avance de la reforma en salud. Entonces me parece que hay una agenda hoy día tan exigida, y lo digo como presidenta de la Comisión de Salud, que probablemente si hay algún postergación tiene que ver con calzar justamente con estos tiempos que hoy día están. Tenemos también otra crisis que ustedes lo saben, que es la situación que se ha producido entre la tensión entre el ISP y el MinSal. Entonces creo que hay temas en salud hoy día que son prioritarios en la agenda y a los cuales tenemos que prestarle atención, y después veremos qué pasa, que por supuesto todo convenio de colaboración que nos permita solucionar, mejorar las listas de espera siempre va a ser bienvenido, pero hay temas neurálgicos que estamos resolviendo en estos días y que necesitan nuestra atención. Yo estoy de acuerdo que hay urgencias más grandes, pero también creo que siempre las urgencias se terminan comiendo lo importante. Esto venía a reparar o ayudar a reparar un problema estructural de nuestra salud pública, sí, pero es que son las listas de espera. Perdóname, lo que pasa es que aquí hay que hacer conversar la gestión y el diseño y el modelo que se ha implementado para mejorar la lista de espera con estas propuestas. Yo quiero hacer un alcance. Estamos todos impactados porque han crecido mucho las personas en lista de espera, pero los días de espera se han reducido de manera muy importante. Entonces,
que aumente la cantidad de personas totales, obedece al retraso de la pandemia, a todo lo que viene acumulado. Pero sí se ha logrado mejorar la gestión en los días que esperan esas personas. Entonces, hay que hacer conversar todas estas situaciones para que sea de la manera más eficaz. Y por otro lado, y termino con esto, también estamos viendo cómo en este minuto en presupuesto en que se tratan de mover los recursos de un lado a otro, cómo se prioriza en las listas de espera a los pacientes oncológicos. Entonces, todas estas situaciones están conversando en un diseño que tiene que salir ajustado a lo que es el presupuesto 2024. Senador Sondón, ¿qué le parece a usted que nuestro país, 2 semanas antes que llegue la comitiva surcoreana, diga no, o sea que mejor no vengan? Una vergüenza, porque primero tenéis que ser capaz de comer chicle y caminar a la vez. Primer punto. Tuviste una cifra, 40 y tantas mil personas han muerto. 40.001 personas el año pasado, 26.000 y fracción este año. Imagínate que 1/3 de esas personas hayan muerto porque no fueron atendidas a tiempo. Dicen que es la mitad. Eso es mucho más que la guerra, la cantidad de gente que muere en Chile. Entonces, la crisis hospitalaria que uno está viendo hoy día, ellos iban a arreglar el tema. Era súper fácil. Un sistema de salud público, todo extraordinario, y tiene una crisis salvaje. La deuda hospitalaria ha subido. Es impresionante cómo está quedando la grande. Y mira, aquí uno lo vea con chiste. A mí me toca trabajar mucho con nosotros en el Río. Hace 2 semanas atrás hubo pequeña huelga, había un señor que llevaba 7 días, había que operarlo de urgencia del corazón. Y le dijeron, no lo podemos operar porque estamos en huelga. Es que esto es una vergüenza. O sea, si viene un país como Corea a ayudarnos a la lista de espera, mira, ¿qué pasa si esas 40.000 personas, los que nos están viendo en la televisión, una de esas personas es su mamá, una es su señora o su esposo o su papá o su mamá? Eso es la muerte. Si es que esto es un escándalo. Entonces yo no le busco excusas por acá y por allá que el sistema. O nos ponemos las pilas de una vez por todas a esto, firme. Por ejemplo, resulta que hay que hacer conversar en el futuro estos dos sistemas, porque la mayoría de los quirófanos, ¿no es cierto?, en los hospitales en las tardes están vacíos. Y si operan por convenio. Entonces, ojo, que hay una tremenda mafia de que no te operan en el lugar que hay que operarte, porque si te operan en la tarde le pagan extra al equipo. Entonces, al final es un escándalo lo que estamos viviendo. A ver, ya. Juan Carlos también levantó la mano antes. Sí, no, yo contigo y luego vamos con la oficialista. Aquí, normalmente cuando se plantea un problema, inmediatamente se lleva al ámbito legislativo, como si el legislador fuera el que gobierna. Esto es gestión del Ejecutivo. Aquí la diputada Gamuri no tiene por qué dar explicaciones de esto, porque esto no le corresponde a la Comisión de Salud, ni a la Cámara, ni al Senado. Esto es pura gestión, y en muchos ámbitos. Esto, incluso cuando tuvimos la reunión de la oposición con el presidente Boric, le dijimos, presidente, está bien la agenda de seguridad, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, pero hablemos también de la gestión. Sí, los servicios han decaído mucho, particularmente los servicios de primera necesidad para las personas, están siendo mal administrados. No olvidemos que tuvo que salir el subsecretario de redes asistenciales porque no se había tomado ninguna medida por el virus incisional que tenía una tremenda circulación en el hemisferio norte. Si no se hubieran adoptado a tiempo esas decisiones, habríamos tenido una tremenda embarrada en el invierno. Ahora, esto es más o menos lo mismo. Esto es gestión que tienen que abordar. Y lamentablemente la ministra de Salud está cruzada por un montón de problemas que tiene que de alguna manera ir solucionando, pero esto es exclusiva responsabilidad de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sí. Diputada Gamuri, ¿tú quieres hablar? Nos queda poco tiempo, pero muy cortito. Señalar, mira, yo soy oficialista, pero no eso de ninguna manera me lleva a ser obsecuente. Yo fui de las personas que pedí la salida del subsecretario de Redes. Ha sido crítica cuando... Entonces, en ese sentido quiero decir que me parece que este elemento que se viene a poner hoy día y de la forma en que se pone, creo que no da cuenta del panorama completo. Aquí nadie está desconociendo la crisis que tenemos, nadie está desconociendo las suspensiones que hemos tenido incluso y cierre de camas producto de los despidos, que algo se han estado ajustando a partir de los servicios. Pero me parece que atribuir a que aquí se ha desechado una oportunidad, me parece que no es serio, no es responsable. Y lo digo, de verdad es mi rol de presidenta de la Comisión de Salud. Sé que no es mi rol defender lo que hace el Ministerio, pero como yo sí estoy en una coordinación fina con ellos y estamos en una conversación permanente, digamos, puedo dar cuenta de aquello. Hoy día no tienen capacidad de hacer las dos cosas a la vez. Pero perdón, yo quiero dar solamente una cifra, porque aquí a veces las horas los días de espera para la cirugía se han reducido de 661 a 293. ¿Y cuántas personas han aumentado? Es muchísimo. ¿Dónde está el dato del otro? ¿Cuántas personas han aumentado? Por supuesto que es lo que dije ya antes, pero la base ha aumentado, pero lo importante no es eso. No, lo importante es con cuánta velocidad se atienden. O sea, no importa cuánto sea el N total, lo importante es la premura con que se atiendan. Y eso se está abordando. Se ha asumido la crisis. Los parlamentarios oficialistas
Socialista también hemos sido muy claros en ese sentido. Pero me parece que hoy día lo que levanta el diputado Lagomarsino más bien genera más confusión en un momento que se están haciendo intentos serios. Y yo pondría el foco en otros conflictos que hay que dilucidar, como la situación de descoordinación y grave que ha ocurrido entre el ISP y el MinSal. O sea, entonces, creo que nos está enfocando en las urgencias que tenemos hoy día. Por supuesto que toda ayuda para mejorar, gestionar la lista de espera va a ser bien tomada y va a ser bien recibida. Perfecto. Eso lo dejo absolutamente. Yo quiero ser muy claro con algo. Primero, todos los que somos parlamentarios y representamos a personas hemos vivido lo que significa, sobre todo en los adultos mayores o en los padres de niños pequeños, estar en lista de espera, ¿cierto? Es decir, llevo 5 años esperando por una operación. Sí. Y la frustración que uno como político tiene cuando uno dice, bueno, ¿y cómo les fue? Porque hace 3 años vine. Dice, bueno, sigo esperando. Usted, hace 3 años vino, le conté que llevaba, qué sé yo, 2 años esperando y ahora llevo 7. Y es una situación muy frustrante que además la gente llora cuando lo cuenta y eso genera mucha rabia. Pero seamos cuidadosos. Primero que nada, siempre se dijo que al reabrir el sistema luego de la pandemia aumentaba la cantidad de personas. Obvio. Segundo, ha habido un avance en la reducción de los días, que es objetivo, y no ha sido porque nosotros seamos más divertidos, más simpáticos, porque seamos de izquierda. Ha sido porque el Estado en su conjunto ha puesto más lucas, más recursos, más horas para reducir las horas. Lo de Corea yo quiero ser muy claro. Yo no tengo más información que la que está en el GC, y me da la impresión de que el resto de los aquí presentes tampoco la tiene. Entonces generar una discusión en profundidad y la fuente que se mostró, y creo como que todos aclaremos lo que acaba de pasar, la fuente que se mostró el diputado Lagomarsino, que habló de otra cosa. Habló de un convenio de energía que se podía caer por el convenio de salud y las razones que da son ninguna, que básicamente a él le tinca. Y lo último, cuando dicen, bueno, y la ministra de Salud que está llena de problemas, sí, pues está llena de problemas porque el sistema de financiamiento de la salud, pero hay una hecho en los años 80, a este Claro. gobierno se lo entregaron absolutamente quebrado, sin responsabilidad ni de este gobierno ni de sus ideas. Yo no conozco ningún ministro de salud que no esté lleno de problemas, de cualquier gobierno. Sí, en eso eso No, pero a este gobierno le entregaron la ISAPRES quebrada. Exacto, la deuda quebrada. No, pues si ustedes hacia el querían sector eliminarla. privado, la deuda hacia el sector Las privado que querían se eliminar, generó ahora en no el hay gobierno que de hacer. Piñera a raíz de la pandemia. Entonces, y se heredó esa deuda completa. Oye, Y pero si querían hacer desaparecer la ISAPRES, y si hoy día cae en la ISAPRES, cae el gobierno. Ay, por favor. Pero nosotros no tenemos, pero nuestras ideas no tienen nada que ver Parlamentarios, con Juan Carlos, invitados. Para darle claridad respecto de qué se trata esta historia. Esto es un programa de ayuda, de intercambio de conocimiento que el gobierno surcoreano ha hecho ya con 80 países del mundo para aliviar dolores de los problemas de otros países, como por ejemplo el nuestro, las listas de espera. Entonces se trata de un problema de conocimiento. Se gestionó el año pasado, ya hubo una reunión, ya viajó una comitiva y ahora venía la reunión del seminario ¿Con final. quién se reunió esa comitiva cuando viajó el año pasado? Ahora en 2 semanas más se reunía una nueva comitiva para un seminario en el cual se iban a instalar... ¿Para un seminario? Sí, dado el referimiento Ojo. a cabo investigaciones y estudios conjuntos para apoyar los esfuerzos públicos, dice un documento del país asiático. A 2023 de Surcorea tenía contemplado haber implementado 666 proyectos con una cobertura de más de 1.500 problemáticas en 80 países del mundo. ¿Y dónde encuentro la noticia? En diciembre, le mando el link, lo publica ex ante. ¿Va a desacreditar el medio por eso? Para nada. Ah, ya. Sus preguntas. Sus preguntas. Hay que defenderlo Solo dejarlo indefendible. claro. Que me revisen. Tienen que defenderlo. No, yo quiero conocer la noticia, pero no la encuentro. ¿Qué tiene de malo? El 6 de diciembre del 2022, Tomás Lagomarsino, entonces presidente de la comisión, pide esto, se le concede, avanza, hay una reunión previa en un cronograma armado. ¿Reunión previa de la ministra, del ministerio o del Oye, diputado? Pucha, yo les mandaría el link para que lo leyeran antes, pero Es que, perdón, si le leo la noticia completa vamos a estar aquí 20 digamos, minutos más. porque son gestiones distintas, es muy valorable, son muy valorables. Ya, pero las gestiones hay que un puede hacer reclamo de la diputado, embajada, ¿no? pero- Sí, claro. Ya, hay una cosa concreta de ellos. Hay una molestia en una la molestia embajada. de ellos. No le gustó la forma, no le gustó el timing. Imagínate que en 2 semanas más viajaba una comitiva surcoreana y se suspende. Y lo que pide el Ministerio de Salud chileno es en 2 semanas más trasladar esto para el próximo año, para el 2024. Bueno, Mira, aquí son dos se cosas. pierde, Juan Carlos. Nuevamente un problema de coordinación con otro país. Ya estamos llenos de problemas de coordinación con otros países. Uno más, para una materia importante. Y segundo, siempre pensemos qué pasaría si el sistema público fuera el único al que podríamos recurrir. Porque ese es el planteamiento de fondo al final al que estamos todos discutiendo. Pero yo creo que en este caso, los Nunca distintos se ha temas pensado que hay, eso. el caso de ISP, por ejemplo, también hay que conocer las dos versiones, Así la es. del director y la de la ministra. Aparentemente los dos tienen un poco de razón y los dos están un poco equivocados, pero ojalá que se aclare, porque al final, ¿qué pasó ahí? Se suspendieron muchas cirugías por un medicamento que no estaba apto para ser utilizado, Por una pero hubo un bacteria que enredo ahí
determinó una en la línea de comunicación producción. de lo que haya que retirar. Pero ya estas cosas ya no pueden estar pasando. Hoy día hay sistemas, hay profesionales, hay alertas, hay prácticas internacionales para estas cosas que se tienen que adoptar de una vez por Juan todas. Carlos hace un punto, un problema diplomático más. Vamos a un problema diplomático que tiene el país y que el gobierno ha puesto como se conoce en Chile, un parelé. ¿Qué dijo el ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve al embajador de Israel? Escuchemos. El embajador cometió un error. Y creo que un embajador con experiencia tiene que ser capaz de reconocerlo y de rectificarlo. Como todos saben, y el embajador lo sabe, mi rol fundamentalmente tiene que ver con la seguridad interior del Estado. Y por lo tanto, la reunión con el embajador se entrega y se sostiene en el marco de eventuales amenazas para la seguridad de instalaciones que el Estado de Israel tiene en nuestro país. Preocupación legítima que nosotros compartimos y que estamos dispuestos, como se le transmitió al embajador, como ya lo hemos hecho, a tomar todas las decisiones necesarias para cumplir la tarea del gobierno, que es garantizar seguridad a todos quienes están en el territorio nacional. Esa es mi función, todos lo saben, el embajador también lo sabe. Un nuevo capítulo a una larga historia de tensiones entre el embajador de Israel desde que llegó a nuestro país, ¿cierto? Cuando el presidente no acepta recibir sus cartas credenciales diplomáticas en un comienzo, se hace después. Luego acrecentado esto por declaraciones del embajador a partir de la guerra. Y luego ahora esta nueva situación con el ministro Monsalve, el ministro subrogante Monsalve. ¿Se extralimita el embajador Gil Arzieli, Sin lugar a diputado dudas. Inter? Yo creo que estos temas son muy finos y delicados y hay que tratarlos con cuidado. En primer lugar, que el embajador esté preocupado por la seguridad de determinadas instalaciones dentro de Chile es algo legítimo, completamente legítimo, y es responsabilidad del gobierno resguardar la seguridad de cualquier persona que esté en el territorio nacional. A eso debo agregar que el antisemitismo existe y el antisemitismo mata. Y el antisemitismo es repugnante y es contrario a cualquier idea con la que yo pueda compartir. Por eso aprovecho de condenar el ataque a una sinagoga en represalia a las acciones tomadas por el Estado de Israel, haciendo extensiva la responsabilidad del Estado de Israel a cualquier persona judía en el mundo. Eso es antisemitismo y me repugna. Sin embargo, hay que decir que este embajador es impertinente, es un agitador y es el embajador de un Estado ocupante de un país llamado Palestina, reconocido por Chile. Y es el embajador que representa además a un gobierno extremista del señor Netanyahu, que desconoce la existencia de un país llamado Palestina, que es un país reconocido por Chile. Esa ocupación de la que yo estoy hablando está en contravención de 754 resoluciones de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, de 93 resoluciones del Consejo General del Consejo de Seguridad y de 96 del Consejo de Derechos Humanos, todas aprobadas por Chile. Es decir, Israel sobre Palestina hace 75 años, todos los días, todo el día, lo que Putin hace sobre Ucrania, en contravención a determinadas cuestiones aprobadas por Chile. Lo que no quita que en este conflicto nosotros tenemos que mantener la humanidad y la empatía con el dolor y el sufrimiento de cualquier ser humano. Pero ahí en juicio sube grave. No, pero todo, Hiciste un juicio gravísimo. todo lo que he dicho está en actas de la ONU. Nada mío. A la ONU, mira, yo creo que hay una cuestión muy clara. Que hay Pero una política de crisis- Estado, pues, senador. Sí, Son política de firmados por Estado. Por Chile. eso mismo el presidente no In- tiene que meterse a hablar. Invariable desde pero- González Videla Mira, hasta Boric, mira, pasando por Pinochet y mira, Allende. el presidente Boric se manda unos Twitter y siempre mete las patas. Va a China y habla de una sola China. Yo no sé si está hablando de una sola China. Obvio, po. No Pero tiene- esa es la política de Estado de Chile desde espera. 1970 Sí, en pero es adelante. meterse en un forro como siempre. El no Todo lo- reci- el Uy, qué hacerle un ignorante, Pero no. deja, yo te escuché, Ya. te escuché toda tu tesis de Hasta apoyo. Pinochet reconoció una sola ¿Será China. que si Pinochet se murió, Pinochet, compadre? Allende, todos. Mira, yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Primero, por supuesto que nosotros reconocemos una sola China, pero no nos metemos en enredo con Taiwán porque Taiwán tiene una realidad distinta. ¿Y para qué nos metemos en forro gratis? Nos metemos en forro gratis. Segundo, sale con un Twitter del tema de, no sé si era aberrante, usó un descalificativo súper fuerte por un ataque que no está comprobado quién lo hizo, contra Israel. Yo te voy a decir una cosa. Yo encuentro que aquí hay un tema de humanidad que es toda una salvajada. Primero, Hamas se puso a matar gente como loco y dejó la grande. Y los otros también están abusando para el otro lado. Pero que nosotros traigamos ese conflicto para acá, tomar banderas, yo creo que hay que ser un poquito más... Y de respecto sentido del común. embajador senador, ¿se extralimita el embajador de Lo que Israel? pasa es que con su actual? lo que pasa es que el embajador está muy presionado. Y está presionado porque siente, en lo que yo entendí, que él sale porque el presidente de la República, que es quien a todos nos representa, en un Twitter hace un juicio de algo que ellos dicen que no lo hicieron. Porque mira, si aquí
Aquí nosotros estamos tan lejos que no sabemos quién está diciendo la verdad. Pero claramente sale el gobierno judío diciendo nosotros no bombardeamos este hospital de Israel, el judío. Los otros dicen lo contrario. No tenemos ninguna capacidad de saber quién está diciendo la verdad. Por eso que aquí hay que ir por arriba como una humanidad. Y si él representa un Estado que más que ocupación, mira, si lo que hace es que las famosas Naciones Unidas, que creó este problema hace 70 y tantos años, no ha sido capaz, 70 y tantos años, no sé cuántos. 75. Sí, 75 años. No ha sido capaz en esos 75 años de realmente poner en orden y delimitar esto como corresponde. Porque mira, los que hemos estado allá, aquí hay un problema religioso, de siglos, hay un tema que es muy, muy complicado. Sí, claro. Y el odio, Tiene componente porque religioso. claramente aquí las partes van a aprovechar de vengarse y desgraciadamente se están vengando con civiles. sí. Quiero la opinión ojo con eso. de Juan Carlos y de la diputada Gazmuri, pero antes revisemos declaraciones que han llamado la atención. Incluso lo han instalado como trending topic de, por ejemplo, el senador Iván Moreira. Mire lo que plantea. Gabriel Boric es el presidente de Chile y debe hacerse respetar. No corresponde los emplazamientos y el tono, hasta amenazante, parece del embajador omnipotente de Israel. Nunca había visto un comportamiento de esta naturaleza, de este estilo, bajo ninguna circunstancia. Lo que piensa el presidente Boric es compartido transversalmente con matices. Señor embajador, no se pase de listo, no queremos esta guerra en Chile y no abuse de su investidura en los puntos de prensa, porque se está convirtiendo en una persona non grata para la mayoría de los chilenos. Nunca pensé que iba a decir esto, pero estoy totalmente de acuerdo con Moreira. ¿Está de acuerdo con el senador En Moreira? este sentido, sí, y yo creo que hice Y ahora dice que Boric nos representa a todos, porque atacó a los palestinos, porque él es el número 2 del grupo de amigos palestinos. Bueno, más allá de eso, a la comunidad palestina. volviendo al tema, me parece que ha sido totalmente inapropiada la conducta del embajador, lo hemos señalado en redes sociales, yo también algo he puesto al respecto, querer confundir antisemitismo con antisionismo, me parece que además es súper mañoso querer hacerlo de esa manera. Y a ver, por favor, llevamos cuántas décadas viendo la tragedia de la ocupación palestina. ¿Cuántas décadas ahí viendo a los niños y las niñas de la Franja de Gaza? Esto ha sido una herida abierta en que la comunidad internacional, tiene razón, senador, no ha sido capaz de hacer cumplir sus normativas, de hacer cumplir a Israel. Entonces, evidentemente, todos condenamos de la manera más radical el ataque de Hamás, feroz, contra la población civil. Pero un Estado no puede cobrar venganza sobre la otra población civil por un acto terrorista. Eso es una brutalidad. Entonces, aquí hay que poner las cosas en perspectiva. Aquí hay una ocupación ilegal, ilegítima. Es cosa de ver la reducción del territorio palestino, la cárcel abierta más grande del mundo. La tragedia es tremenda. Y perdóneme, senador, está bastante claro que sí fueron Israel quien bombardeó el hospital, que dejó más de 1000 muertos finalmente, 1000 niños, médicos, doctores. ¿Vieron la conferencia de prensa? ¿Vieron la conferencia de prensa de los médicos rodeados de los cadáveres? Esto es impactante. Yo no sé cómo el mundo no se detiene por completo frente a lo que se está viviendo. Y es el Estado de Israel el que está realmente vulnerando, masacrando al pueblo palestino. Basta. Esto es indignante. Y por supuesto que yo le llamo la atención y reprocho absolutamente al Israel. Me parece que ha sido una falta de respeto la manera en que se ha manifestado acá y venir a hablar hacia el presidente. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con Moreira, con el presidente, y me parece absolutamente desubicada la gestión del embajador. Incluso yo sé que hay quienes están pidiendo en pedirle su salida. Yo creo que es algo que hay que analizar. Juan Carlos, tú eres secretario nacional de Evópolis. ¿Le ha faltado el respeto al país el embajador? Mira, es que Israel? acá uno tiene que entender dos cosas. ¿Cómo se manejan las relaciones internacionales? Los embajadores cumplen un rol diplomático, pero también cumplen un rol de defender los intereses de su país. Veamos lo que pasaba, por ejemplo, con los embajadores chinos, que vienen acá y hacen columnas en los diarios, incluso de repente el anterior embajador era bastante claro y fuerte en sus opiniones, y a tal punto que Estados Unidos nos tuvo un rato sin embajador, ahora nombró recientemente una embajadora, pero no teníamos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo digo, aquí también el presidente ha cometido, sin tomar partido, pero ha habido errores. No olvidemos cuando no le quiso recibir las cartas credenciales en su cara, habiéndolo citado a la moneda. Eso fue un tremendo error. ¿Ya? Eso no se hace.
Así de sencillo. ¿Pero qué había pasado en ese momento? Por muy ¿Qué defensor había que sea pasado? de la causa palestina, No se hace. yo soy presidente de Chile, Sí. y en Chile hay de todo, ya hay descendientes israelitas, hay descendientes palestinos, libaneses, sirios, todo eso, y por lo tanto el presidente no puede hacer eso, así de sencillo. Cuando en la Comisión de Seguridad, creo que fue, se disfrazaron, se pusieron y después tuvieron que pedir disculpas. Entonces, el embajador también es una persona que hace el rol que tiene Está asignado. defendiendo su Él pega. es empleado del Estado de Israel y hace lo que ellos le Y mandan. eso fue en protesta ¿ya? por unos tuits del embajador hacia el diputado Brito. Sí, perdón, no me lo equivoco. sé, pero pienso yo que esta cosa finalmente, lo que hay que pensar es cómo se llevan las relaciones internacionales. Exacto. Ya estamos llenos de, ¿cómo se dice?, gazapos, ¿no?, errores en cuestiones internacionales, lamentablemente muchas protagonizadas por nuestro presidente. Nuestro presidente representa al Estado de Chile y se le tienen que olvidar sus gobiernos personales Perdón, en esta materia. Aquí se está Nos cometiendo quedan un error. segundos, diputado Winter. Se está cometiendo un error técnico. A ver. Efectivamente, cuando el presidente dice una sola China y cuando el presidente defiende el territorio de Cisjordania, pongámoslo, sacando Gaza de entre medio, lo que está haciendo es representar la política del Estado de Chile. El una sola China. Pero sin respecto de consultarle a Taiwán, nadie, pues, no, es no, 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 distinto no, como no, eso no es cuando cierto. Lago perdón. enfrentó Eso a no es Estados cierto. Unidos. Hay más- Eso no no es vamos cierto. a Irak. Dice La que está política, hablando de una no, sola pero no, China. pero no digan, no ¿Y por qué inventen se le cosas, fue no el inventen cosas. canciller a dar Perdón. explicaciones? El una sola Pobre China canciller. respecto de Taiwán es una política adoptada por el Estado de Chile desde 1970, en donde el Estado de Chile no la ha variado jamás. Pinochet, Allende, Elwin, Bachelet, Piñera, etcétera. Todos lo han adoptado en las palabras textuales que la ha mantenido el presidente Boric. Y respecto de Cisjordania, lo que está haciendo es prevalecer la política de Estado de Chile, porque, insisto, En la hay mitad de una guerra, 700... meterse- No, porque la guerra está en Gaza y Cisjordania también Sí, está invadida pero- en contravención a 754 resoluciones que Chile, a ver, aclaremos, Chile reconoce a Palestina. El Estado de Israel, el actual gobierno de Israel, Pero no reconoce dice a- que no existe No un reconoce lugar a la llamado organización Palestina. terrorista, pues. Ni siquiera reconoce la existencia de un lugar ni de una nación. ¿Y cuándo invadió Cisjordania? Todos los años la invade en un nuevo territorio, contraviniendo resoluciones de las cuales Chile es parte. Así es. Por lo tanto, decir Pero que mira. Israel es un Estado Pero es que- invasor, al menos en Cisjordania, es representar la posición oficial del Estado de Chile, Ya, con No, dignidad. no, lo que pasa es que es conocer al presidente. Sí, hay minutos para hablar. Hoy día está la grande, hay un tema humanitario, porque Hamas es palestino. Y fue y mató a 200 y tantas personas y jóvenes. Han mostrado películas de personas que están secuestradas, chilenas, etcétera. Eso es una cuestión humanitaria. También esos bombardeos horrorosos a Gaza, también es un tema humanitario. ¿Para qué se meten forros en ese minuto? ¿Y por qué alentar invaden al otro. Cisjordania todos los días y no está jamás? Pero mira, Usted dice que el eso es lo timing que es el que está fallando. El timing timing ahora el- Cisjordania. el timing que falla. O sea, en el fondo, mira, no pasaba nada que hablara de una sola China, no. Aquí hay un acto clarísimo. En Chile, Chile no reconoce un embajador de Taiwán, pero tiene un consejero, un encargado de negocio y tenemos muchos negocios con ellos. ¿Para qué nos ganamos un conflicto? Viene saliendo para quedar en la buena. Pero dijo lo mismo que dijo Piñera, Bachelet, Elwin, Frey la- y Lagos. en la Ocupó mitad. las mismas ¿Por qué? Porque palabras. a Chile, ¿Por qué dentro de la ustedes repartija inventan un que hay en el conflicto mundo, que no es cierto? A Chile le toca reconocer una sola China, ¿cierto? Está repartido. Sí, claro. Hay otros países que les toca Pero reconocer ¿por qué a Taiwán. ustedes arman y un así. conflicto Cuando este presidente cuando lo este presidente conoce? ha dicho literalmente lo mismo que Piñera, Sí, Frey, nosotros Bachelet? no y hemos Lagos? hablado Está tomando temperatura la Ustedes están inventando una un pausa, conflicto. regresamos de inmediato, no se vayan, ya volvemos. Desatinado, eso es. Y ojo, que yo ¿Pero ¿Cómo va a incluso ser podría, desatinado si es lo mismo de ¿Cuánto siempre? falta? en términos personales, yo tengo mis reparos, pero que eso no... Estamos de regreso, señoras y señores, tercer y último bloque de remate. Y aquí, en comerciales siguió la conversa, tenemos 10 segundos finales para cada uno de nuestros invitados de esta noche, con lo que quieran. Prepárense en sus casas. Senador Osandón, comenzamos con usted. 10 segundos desde ahora ya. Invitar a la gente a que participe en los Juegos Panamericanos. Ah, mire. Eso es imagen de Chile, unidad, que es lo que nos hace falta y pasarlo bien. Así que vayan, participen. Y hay muchos eventos que están en la calle que son gratis, así que le pongan. Perfecto, bien. Buena invitación. Juan Carlos González, secretario nacional de Bópoli. 10 segundos finales para usted. Está por terminar el proceso constitucional de las comisiones y el Consejo. Llama a la gente a informarse, a no aceptar cartos de sirena, sino que a leer el texto, estudiarlo, compararlo con lo que hay. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Diputada Ana María Gasmuri. Hoy quería como nunca que hubiera canción, pero como no hay canción, ¿No hay canción? No. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Eso. Nada más. Gracias, diputada. Muy bien, y con tiempo eso, un mensaje muy potente, que adhiero además. Diputado Winter, 10 segundos finales para usted.
Desde ahora, ya. Una noticia que Buena pasó lección. colada, una empresa china va a instalar una fábrica de baterías en Chile. Esto no es extraer un recurso natural, como siempre se ha hecho, sino que se va a producir. Y los traficantes de la desesperanza y del pesimismo Tiempo lo han limitado. visto como una noticia negativa y yo creo que por el contrario hay que verlo con buenos ojos. Con buenos ojos. Una que está invirtiendo Una. en Chile. La buena. de Mejillones. Lo vamos a conversar la próxima semana. Con más tiempo lo anunciamos cuando salió los 230 millones de Pero ¿qué dólares te de cuesta inversión. reconocer que es una Y con buena eso noticia? cerramos el programa de hoy. Buenísima. Hasta el lunes. Para larga, güey. Aquí siguen peleando. Nos separamos. Buen fin de semana. Gracias por Porque está acompañarnos. prohibido que haya buenas noticias.